¿Está grabando? ¿Podés Sí. decir la definición del último? El tejido óseo sirve como amortiguador de pH, ¿está bien? Sí. Sí, dijo. Sí, el tejido óseo, principalmente el carbonato y esas sales que se liberan, van a contribuir al equilibrio ácido-básico, o ácido-base como quieras llamarlo. ¿Bien? Porque sirve como porque esos compuestos van a intentar amortiguar el pH. Bien, no sé quién me estaba preguntando porque nunca se prendió la luz. Bueno, continuamos. Vamos al tejido óseo, ¿sí? Obviamente el sistema esquelético está compuesto por tejido óseo. Yo lo que quise mostrar en estas dos fotitos es, la primera foto es tejido óseo básicamente, y la otra es la matriz extracelular, que ahora lo vamos a definir. Pero, ¿qué es el tejido óseo? Es una variedad de tejido conectivo, ¿sí? En donde dentro de ese tejido óseo se encuentra la matriz extracelular que está continuamente mineralizando ese tejido óseo. Este tejido óseo lo vamos a encontrar siempre en procesos de formación y en procesos de reabsorción. Absorción. Reabsorción, sí. Y que ese proceso se va a llamar remodelamiento óseo, o remodelado óseo, como quieran llamar. Siempre está como en una renovación constante, ¿sí? Perdón, ¿qué dijiste? ¿Que se encuentra en la matriz? Extracelular, Mari. ¿Y qué es la matriz extracelular? Es la segunda fotito. Es la sustancia del medio intersticial. Y como que es un conjunto de materiales intracelulares, obviamente, que van a formar parte de este tejido. Profe, no entendí. Como que hizo un eco. Vamos de vuelta. ¿Puedes repetir lo de matriz? Sí. No sé quién me preguntó. ¿Qué no entendiste? Sustancia del medio, me caí. Intersticial, del intersticio. ¿Sí? Gracias. Parte del LEC, parte del LIC. Líquido intracelular, LEC, líquido extracelular, no importa. Ahí lo podés escribir, Ariel. Perdóname. Sí, ¿el qué? No, te lo di. Imposible escribir. Te lo deletreo. ¿Cómo es? Intersticial. Intersticial. Intersticial, listo. Con C. Listo, gracias. Bien. ¿Cómo está compuesta esta matriz extracelular? A grandes rasgos, un 25% de agua, un 25% de fibras proteicas, de proteínas, y un 50%, lo más importante, de sales minerales. 25% de agua, 25% de proteínas o fibras proteicas, y el 50%, más o menos, por favor, de sales minerales. ¿Bien? ¿Cómo este tejido óseo tiene diferentes tipos de células? ¿Qué es lo que continúa ahora? No se emocionen con la foto, no es para que se emocionen, ¿sí? Por favor. Vamos a encontrar en el tejido óseo 4 tipos de células. La primera la vamos a llamar célula osteogénica o célula osteoprogenitora. ¿Sí? Y son células
con la característica principal de que se van a desarrollar a partir de células embrionarias. Y que después se van a convertir en células óseas. Pero las metemos en lo que es células óseas, ¿sí? Esa es la principal característica. La de arriba es un grafiquito, la de abajo es un dibujito como, no sé, un dibujito animado, pero es bastante comunacho. Esta es más científica o química. ¿Bien? La segunda célula o el segundo tipo de célula de tejido óseo se llama osteoblastos. Son células maduras, ¿sí? Son células grandes, que la característica principal tienen que van a formar huesos. Son formadoras de hueso. Y que la vamos a encontrar en la superficie externa, no tan adentro del hueso, sino que en la superficie externa del hueso. ¿Bien? El tercer tipo de célula se llama osteocitos. Y son osteoblastos antiguos. ¿Sí? Que estos sí están más inmersos, más metidos, perdón, vamos a hablar bien, localizados internamente, y que contienen el calcio. Y que tienen, si lo tenemos que ubicar, tienen como formitas de araña, ¿sí? No sé si los ven. Y que además de contener el ¿Qué calcio... dijiste del osteocito con respecto al calcio? ¿Contienen el calcio? Sí, tienen calcio, sí. Contienen el calcio. Gracias. Y que además también, como que son los encargados de mantener el intercambio de nutrientes entre células. Si me preguntan cuál es de todas estas, cuál es el que más abunda, son los osteocitos, ¿sí? En el tejido óseo. ¿Se encarga de mantener, profe? El intercambio de nutrientes. Y vieron que recién hablábamos de la homeostasis de los minerales. Bueno, tienen gran implicancia en una de esas funciones, creo que era la anteúltima función que habíamos puesto. Por último, el cuarto tipo de célula se llama osteoclasto y tienen la particularidad de que son células gigantes, son células muy grandes y que tienen muchos núcleos. Y tienen la función particular de o de desgastar el hueso o de reabsorber el tejido óseo. Siempre y cuando el organismo lo necesite, ¿no? ¿Y dónde pueden llegar a funcionar esto? ¿Cuándo qué? Cuando tenés una fractura, por ejemplo. Sí, excelente. Sí, fue bastante pava la pregunta, perdón. ¿Bien? ¿Comprendido? Chicos, no nos vamos a meter bien adentro de cada célula. Es anatomía y del área de la educación física, ¿sí? Si no, no terminamos nunca más. Vamos al hueso. Ese es un hueso largo, pero ahora después vamos a meter una clasificación externa de los huesos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber que los huesos son piezas duras, son piezas resistentes, que pueden llegar a ser compactas o esponjosas, y que le van a dar un sostén a nuestro organismo. Que habíamos dicho que tienen 206 huesos el hombre adulto, tiene mayor en el recién nacido, menor en la vejez. Y lo más importante de esta fotito es, fíjense, no vayan a la estructura porque yo intenté con esta foto solamente ubicar esto. ¿Ustedes ven en mi pulsor? Sí. Acá Sí. dice hueso compacto y acá dice hueso esponjoso. Nosotros tenemos que saber que
tiene esas dos particularidades, en donde según la localización del hueso y según la forma del hueso va a ser más compacto o va a ser más esponjoso. Pero la característica principal de un hueso compacto es que es denso y que tiene como una superficie bastante suave. ¿Sí? Y que Un hueso compacto, ¿no es Sí, cierto? eso es hueso compacto, sí, sí. Esto sería la configuración interna. ¿Sí? Vamos. Está bien. ¿Qué estás hablando, profe? De la configuración interna del hueso, que la divido en dos. ¿Sí? O sea, la compacto es suave y ¿qué más? ¿Cuál es la otra característica? Denso. Suave, El denso, compacto. tiene cierta densidad, ¿sí? Y que está en la diáfisis, o que está en la superficie, perdón, está en la diáfisis, ahora vamos a ver lo que es la diáfisis, ahora lo vamos a ver, y que está en la mayoría en la superficie externa, en la capa externa del hueso, como la flechita lo indica. Configuración interna de un hueso maduro, ¿eh? Ya un hueso osificado. ¿Bien? ¿Qué podemos llegar a decir de un hueso esponjoso? Obviamente que se asemeja a una esponja y que si vos lo llegás a tocar tiene como formas todas de alfiler, ¿sí? Todos como puntitos, y que hay separaciones, que esas separaciones las llaman laminillas, y que tiene forma de esponja. ¿Y que dónde Tendría, están? ¿cierto? No te escuché, Nico. ¿Qué? Tendría que ser una estructura porosa. Excelente, ahí está, bien. Vos lo dijiste mejor que yo. Y que lo vamos a encontrar en la epífisis del hueso, la mayoría. ¿Bien? Acá en esta fotito se ve lo que decía Nico, la médula ósea, la cavidad medular. Le vamos a dar bola al periósteo después. Y nada más. La epífisis, Bien. Los huesos siempre están... ¿Qué, Luciano, me hablaste? ¿y la epífisis qué sería? Ahora vamos, ahora vamos. Ahora defino. ¿Sí? ¿Qué más? Que siempre están mineralizándose y que el cartílago de crecimiento, que no está acá, es el que le va a dar el crecimiento longitudinal, que también lo vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Y que este hueso, como está compuesto por agua, no es fácil de perder agua, pero sí es probable de que a medida que van pasando los años vaya perdiendo agua y que sea más fácil de que haya ciertas fisuras o fracturas y de que sea como más maleable, ¿sí? Maleable viene de la palabra, sinónimo de moldeado, de moldeable. Y si pierde agua, obviamente va perdiendo los materiales orgánicos que tiene esa agua. ¿Bien? Y vamos, perdón. ¿Y qué composición química tiene? ¿Sí? Tiene compuestos orgánicos. ¿Dicen alguno? No. Tiene fosfato. No me Está siempre pregunten. el No me cartílago de pregunten crecimiento, ¿no? No te escuché. Está hablando siempre del cartílago de crecimiento, ¿no? No, ahora estoy en un hueso, ahora estoy en el hueso de vuelta, volví. Perdón. Vamos con el Hueso general. análisis químico del hueso. ¿Qué tiene el hueso? Después vemos el porcentaje, ¿sí? No me lo acuerdo. Tiene compuestos orgánicos, tiene fosfato, tiene carbonato, tiene magnesio, tiene calcio, obviamente, tiene sodio y tiene potasio. Todo lo último son minerales, micronutrientes. ¿Los puede repetir otra vez? ¿Sí? Tiene compuestos orgánicos, tiene fosfato, tiene carbonato, tiene sodio, potasio, magnesio y obviamente calcio. No sé si me faltó algo.
¿Bien? ¿Podemos continuar? Por mí, sí. Bien. Nosotros vamos a clasificar los huesos, su configuración externa, en 6 huesos, en 6 tipos de huesos. Y acá me hago cargo, en algunos libros van a encontrar 3 o 4 tipos de huesos. Yo le agregué 2 más, que no sé si entrarían... No, perdón, no dije nada. Vamos de vuelta. Ustedes pueden llegar a leer que encuentren 3 o 4, yo encontré 6, como para hacerlo más complejo y más abarcativo esta foto. Lo primero que tenemos que decir que la primera clasificación de los huesos son los huesos largos. Son los huesos obviamente de las extremidades, ¿bien? Pero saquen la rótula, que es otro tipo de hueso. Y que hay huesos largos también en las falanges, ¿sí? Y en los metacarpos. Y que esos huesos van a presentar una diáfisis y 2 epífisis, proximal y distal, que ahora después lo vamos a ver eso, y que tienen como que predomina un eje longitudinal en esos huesos, obviamente en relación a los demás. ¿Sí? Y ese eje longitudinal lo voy a relacionar con el crecimiento longitudinal. Y están en la mayoría, obviamente, en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Y que estos huesos son los huesos que actúan como palancas, que lo que habíamos dicho anteriormente. Perdón, Ariel, ¿qué dijiste? Que presentan una diáfisis y Y 2 epífisis. Distal y proximal. Ahora lo vemos eso, María. Bien. Y estos huesos, al ser largos, tienen que tener cierta curvatura. ¿Y para qué tienen esa cierta curvatura? ¿Quién sabe? ¿Para el movimiento? Claro, para el movimiento. Sí, los dedos. Para encastrarse en el otro hueso, digamos. No, Para el movimiento. no. Tienen cierta curvatura para que sean más resistentes primero a mi peso corporal y segundo a algún traumatismo. Piensen que si, sentido común, ¿no? Si son bien rígidos y si son bien derechitos. Claro, porque tienen cierta capacidad de flexibilidad también. Excelente. ¿Bien? ¿Qué pasa con los huesos? Bueno, y ahí están los huesos largos, ¿sí? Tibia, peroné, fémur, húmero, radio, cúbito. Las fotos les ayudan mucho, chicos. Dicen mucho las fotos. Bueno. Vamos con los huesos planos. Son huesos compactos. Son huesos finos, son huesos planos. Y que acá van a predominar 2 ejes. El eje longitudinal, que le va a dar un crecimiento en longitud, y un eje, no son los ejes de ejes y planos, y un eje en cuanto a anchura, ¿bien? Que le va a dar, obviamente, esa anchura, es que no sé si sí, y cierto espesor. ¿Bien? ¿Cuáles son los huesos? Que son los huesos planos que nos representan, los huesos craneales, el esternón, la escápula, y que tienen la particularidad de que protegen ciertos órganos delicados. ¿Sí? Bien, tercer clasificación de la configuración externa de los huesos, los vamos a llamar huesos cortos. Y los vamos a encontrar en la muñeca y en los tobillos.
Entre las muñecas y los tobillos hay aproximadamente 30 huesos cortos, que no tienen mucha movilidad, tienen un movimiento limitado, y que habitualmente son igual de anchos que de largo. ¿Qué tipo de huesos son, profe? Son huesos esponjosos la mayoría. Mayor porcentaje de tejido óseo esponjoso. Y vértebras, perdón. Huesos cortos, vértebras. Mala mía. Algunas vértebras. Cuarta clasificación, huesos irregulares. ¿Sí? ¿Qué podemos llegar a decir? Que tienen diferentes formas, ¿sí? De ahí la palabra, y que no las podemos ubicar en ninguno de los otros tres, ni en los largos, ni en los planos, ni en los cortos. Por eso son huesos irregulares. ¿Y dónde están? Algunos huesos de la cara, algunas vértebras y algunos huesos del sacro. ¿Huesos del sacro, dijiste? ¿Sí? Bien. Hueso de la cara, vértebras, ¿y qué, profe? Sacro. Y en el sacro. Fíjense el dibujito. Sacro. ¿Sí? Venía bien con las fotitos, tuve que meter una diferente. La foto esta, de este hueso que está en gris, la vamos a llamar huesos suturales. Perdón que no encontré ninguna foto. O huesos wormianos. W-O-R-mianos. Huesos suturales o huesos wormianos. ¿Dónde están? En el cráneo. ¿Tienen todos la misma cantidad de huesos suturales? No, según la edad. Bien. Y por último, encontramos los huesos sesamoideos, que lo que tenemos que decir es que la rótula es el hueso sesamoideo más grande. Que este tipo de huesos también lo podemos llegar a encontrar en la parte posterior del dedo gordo, ¿sí? Perdón, en la parte posterior del pie, cerca del dedo gordo. O en tendones. Obviamente cerquita de las articulaciones. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Por qué dijiste que te llamaban huesos saturales o wormianos? ¿De dónde viene? Suturales o Suturales. wormianos. ¿Por qué? ¿De dónde viene wormianos? No tengo la menor idea. Te lo averiguo. Ah, bien. No, será de alguien que los nombró Seguramente así. sea algún, sí. Excelente. Bien. Pero bueno, otra clasificación esa. Está bien. No, es la número 5, Johnny. Ah, listo. Es la que no tiene nombre, que son los huesos del cráneo. Ariel, esa es la famosa... Escuchen, pará, que yo por favor, profe, no encontré en ningún lado esto. Y sí, capaz que no lo encontraste, no lo va a encontrar en ningún lado. Sí, encontré los otros 3 o 4 primeros. Sí, está bien. ¿Bien? ¿Qué, Mari? Esto de los huesos suturales es el hueso que después se une acá en el cráneo en los bebés. Que algunos tienen, claro, excelente. Que cuando se lo tocas tiene como, le llaman la mollerita, que tocas y está como hundido. Ese es un tipo de... Sí, excelente. Bien, no sabía que era sutural. Que después se une a medida que va pasando los años. ¿Sí? Bueno.
Vamos con la estructura de un hueso. Bien, y acá sí. ¿Qué tipo de hueso es este, el de la foto? Largo. Bien, excelente. Lo que ven a la izquierda son las principales partes que podemos llegar a encontrar en un hueso. Bien, vamos con la primera, la diáfisis, como está el dibujito, es la parte principal, es el cuerpo del hueso, que también lo podemos llamar o encontrar como, en vez de diáfisis, cuerpo, ¿sí? Y es como la porción cilíndrica, la porción larga y la porción principal de un hueso largo. Dos o tres características de cada una de estas estructuras, más no. Bien, vamos con las epífisis. Presenta dos, obviamente ubicadas a los costados de la diáfisis, en donde una es proximal, la otra es distal, y que presentan siempre o habitualmente gran volumen óseo, ¿sí? Son voluminosas esas epífisis. ¿Bien? Tercera estructura del hueso es la metáfisis. La vamos a ver, la encontramos ahí en la fotito de la derecha. Y es la zona de unión entre la diáfisis y la epífisis. Dicen los libros que es una región de la parte del cuerpo maduro, del hueso. Esperen que saco esto que me apareció de los últimos 10 minutos. Y que ahí encontramos la placa epifisaria. Placa epifisaria en la metáfisis. ¿Sí? ¿Qué es la placa de crecimiento? Básicamente. ¿Placa qué, profe? Epifisaria, con S. Epifisaria. Que es la placa de crecimiento. ¿Y cuándo deja de actuar esta placa de crecimiento? ¿Qué edad? Más o menos. Entre los 21 y los 24. Entre los 18 y 20 años. ¿Sí? Obviamente hay excepciones, pero esa sería la media. ¿Bien? ¿Qué es el cartílago articular? ¿Dónde está el cartílago articular? En la fotito del medio, en la parte amarilla. ¿Sí? Y como verán, es una capita delgada que tiene la epífisis, que recubre la epífisis, ¿sí? Y que tiene la principal función de reabsorber y de reducir un poco esa fricción que hay entre las articulaciones. ¿Bien? ¿Qué es el periósteo? Es una cubierta membranosa o otra capa membranosa. ¿Dónde está? Ahí. Sí. No la veía porque están ustedes. En la foto de abajo, ahí lo vamos a encontrar. ¿Sí? Y que es una de las principales funciones que tiene, que es como el responsable, esta capa es la responsable del crecimiento en grosor de este hueso. Por ahí van a pasar los vasos sanguíneos y por ahí van a pasar ciertos nervios.
Bien. La siguiente, la anteúltima estructura ósea, se llama cavidad medular. Además está decir que por ahí va a pasar la médula. ¿Qué más? Que está en la diáfisis. Y que también por ahí pasan los vasos sanguíneos. ¿Dónde está la médula ósea? Ahí está la médula ósea, bien diferenciada. Y por último, es el endostio, que es más finita la membrana, esa capa membranosa que en relación al periósteo, ¿sí? Que tiene una sola capa de células y que la principal función que tiene es que es formadora del hueso, como del hueso inicial. ¿Bien? Además está decir que todos estos conceptos ustedes lo pueden llegar a ampliar o no. Ariel, el endostio es cuando tenés una fractura expuesta, lo que ataca las bacterias. ¿Eso es? En parte. Bien. Sí, Mari. Sí. Profe, ¿puedes repetir el cartílago articular? ¿Qué es? Sí. Fíjate la fotito amarilla, es una capa, ¿sí? Obviamente cartilaginosa, que va a recubrir la epífisis de cada uno de los huesos, en donde tiene una función principal, que es reducir la fricción, ¿sí? Reducir ese roce que tienen las articulaciones, y además absorber los impactos, ¿sí? O los traumatismos, o lo que fuese. ¿Bien? ¿Hay fútbol hoy? ¿No? ¿Saben si alguien está jugando? No. Perdón, fútbol. Mala mía. No hay. Bien, gracias. Ahí hay un fútbol. Bueno. Siguiente foto. Formación y crecimiento óseo. ¿Sí? ¿Qué podemos llegar a decir? Que el proceso de formación y de crecimiento óseo lo vamos a ubicar en 4 situaciones. Así dice uno de los libros, no sé si no era el todo. ¿Bien? La primera situación es la formación, ¿sí? Como 4 pasos, 4 situaciones, 4 etapas, como quieran llamarlo. La formación de los huesos embrionarios y fetales. Formación de huesos embrionarios y fetales, primera situación de formación ósea, ¿sí? ¿Puede repetir? Disculpe. ¿Sí? Formación de huesos embrionarios y fetales. Bien desde el inicio. La segunda situación habla del crecimiento óseo durante la lactancia, durante la infancia y durante la adolescencia hasta alcanzar esos 18 o 20 años. La tercera situación habla de lo que es la remodelación ósea, en donde se va a reemplazar ese hueso por un hueso nuevo. Y la última situación, la cuarta situación, ya hablando de la vejez, habla de la consolidación de cuando hay fracturas, la consolidación de las fracturas o la reparación. ¿Bien? Primer puntito.
Segundo puntito, dice dos tipos de crecimiento. Uno es el crecimiento longitudinal. Y el otro es el crecimiento en grosor. Y acá tuve un error de ortografía. Bueno. Queda 1 minuto y medio, no queda absolutamente nada. ¿Se cansaron de escribir? Sí, profe. Bien, bueno. Ya está, queda No 1 minuto. quedamos No, convencidos, no. profe. ¿Cómo? ¿Este Power ya lo subió? No, Nico. Bancame. Bueno, pará, dejo de grabar. Ya queda 1 minuto.